Buenas noches. Buenas noches, doctores. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Civil, Procesal Civil realizado por INLADS. El día de hoy vamos a iniciar el diplomado, que estará a cargo del doctor Martín Hurtado Reyes, que es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de San Marcos. Asimismo, es docente universitario en temas civiles y ex juez superior de la Corte Superior de Justicia. Doctor Martín, bienvenido y tiene uso de la palabra. Su micro, doctor. Oh, sorry. Buenas noches con todos y con todas. Para mí es un agrado estar con ustedes esta noche, empezando este curso, agradeciendo también a la institución del doctor Henry Ventura, ¿no?, que nos ha invitado a este diplomado. Vamos a compartir las diapositivas. Hoy día vamos a tratar dos temas. Vamos a referirnos primero al hecho jurídico y luego a las relaciones jurídicas subjetivas. Perdón, a las situaciones jurídicas subjetivas. ¿Sí? Creo que el enfoque que le vamos a dar a esta temática está sustentada fundamentalmente en que primero debemos ver el hecho jurídico, que es importante desarrollarlo para empezar un curso de derecho civil. Creo que es una base fundamental para más o menos orientarnos luego en los temas que vengan con posterioridad, ¿cierto? Porque probablemente utilizamos un lenguaje que no se entienda si es que no hacemos este preámbulo, tanto de los hechos jurídicos como de las situaciones jurídicas subjetivas. Entonces, la primera diapositiva va a estar referida a esto, a los hechos jurídicos en general. Y vamos a desarrollar cada una de las categorías que tienen los hechos jurídicos. El curso es de 1h30, vamos a tratar de coberturarlo con la temática, con estas dos diapositivas. Primero vamos a sustentar la tesis de los hechos jurídicos y luego vamos a entrar al otro tema. Por si acaso, si hay algún problema o inconveniente en la audición, es decir, si no se escucha bien, se escucha entrecortado, a veces la señal es un poco débil, o se escucha de manera robótica la voz, me escriben al chat o el organizador me indica y tratamos de mejorarlo, porque a veces ocurre eso en las clases virtuales y el alumno un poco que se ve perjudicado, no entiende, o no hay fluidez en las ideas porque la voz se escucha entrecortada y no se entiende. Entonces hay que tener en cuenta eso. Me avisan cualquier cosa, yo paro la exposición y luego tratamos de regularizar cualquier inconveniente. ¿Estamos? A ver, veamos. Fíjense, vamos a desarrollar la temática de los hechos jurídicos en primer orden. Tratemos de descomponer esta palabrita, ¿no? Esta frase de hechos jurídicos. Esta institución que tiene gran desarrollo en el derecho civil y hay multiplicidad de artículos, comentarios, videos en internet si quieren complementar un poco más la temática y todo lo que se pueda decir en esta sesión. ¿Sí? Fundamentalmente hablamos de hechos para referirnos a todo aquello que ocurre a nuestro alrededor. ¿Sí? Todos los hechos que ocurren a nuestro alrededor, sean generados por la naturaleza o sean comportamientos humanos. La conducta del hombre de manera voluntaria, involuntaria, la conducta del hombre a través de hechos lícitos o ilícitos. Cualquier tipo de circunstancia que ocurra en nuestra realidad se configuran como hechos. ¿Sí?
pero si quisiéramos complementarlos con el elemento jurídico, tendríamos que decir que la configuración de ese hecho debe estar determinada en alguna norma en concreto para tener una consecuencia jurídica. Por eso es que el elemento jurídico estaría fundamentalmente establecido en la disposición normativa cuando ese hecho recibe una calificación jurídica y tiene una consecuencia jurídica. La disposición normativa, cuando regula de manera concreta ese hecho, convierte a este hecho en un hecho jurídico. ¿Vamos? Entonces, creo que si descomponemos estas dos palabras y analizamos cada una de ellas de manera aislada, podemos decir que, por un lado, los hechos se refieren a todo aquello que ocurre a nuestro alrededor. ¿Sí? Pero se convierten en hechos jurídicos cuando aquellos hechos que ocurren a nuestro alrededor tienen alguna configuración legal, que la disposición normativa los considera con alguna determinada consecuencia jurídica. ¿Sí? Por eso se llaman hechos jurídicos. ¿Y por qué se pueden diferenciar los hechos jurídicos de hechos en general? Porque hay un conjunto de hechos que se dan a nuestro alrededor, pero que no califican como jurídicos. O se tratan de hechos ajurídicos, o hechos que no tienen consecuencia jurídica. El derecho ha generado, la realidad genera un conjunto de hechos, algunos de ellos son estudiados, determinados y establecidos por la norma jurídica, y otros no necesariamente. Para el derecho, algunos hechos no tienen trascendencia jurídica, y en consecuencia no aparecen regulados en ninguna norma, ¿no? Algo que realizamos todos los días es el acto de enamoramiento, ¿no es cierto? Cuando estamos a determinada edad, tenemos una enamorada, nos enamoramos, buscamos cómo llegar a esa persona, entablamos una relación sentimental, ¿sí? Pero esa relación, que es un hecho generado por la voluntad de ambas partes, ¿cierto? Que no tenga ningún tipo de prohibición legal, como por ejemplo entablar una relación sentimental con una menor de edad, digamos menor de 14 años, o una menor de 8 o de 10 años, ahí la cosa es diferente, ¿no? Pero si hay dos personas, digamos, de 14 años, 15, 16, que entablan una relación sentimental, a esa relación sentimental le llamamos la relación sentimental de enamoramiento, ¿no es cierto? Son enamorados, son pareja, pero a nivel de enamorados. Ese hecho que es cotidiano, ese hecho que lo vemos todos los días, no tiene regulación jurídica. Y algunos se preguntarán por qué no tiene regulación jurídica y por qué el enamoramiento no se considera como un hecho jurídico y se considera fundamentalmente como un hecho social. Porque el derecho no ha puesto la lupa sobre esa relación concreta que se da entre dos personas. Inclusive hoy se habla de enamoramiento de personas del mismo sexo o heterosexual, ¿no? No hay ninguna restricción en ese sentido hoy en día, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hay situaciones que se dan en nuestra realidad, que se dan alrededor nuestro, pero que no son calificados jurídicamente por el derecho. ¿Qué nos interesa para esta noche? Esos hechos que no tienen regulación jurídica, no. Nos interesan ese conjunto de hechos naturales o humanos que sí tienen trascendencia jurídica, que el derecho les ha determinado algún grado de importancia para ser considerados como hechos jurídicos. ¿Quién califica que el hecho en general pasa a ser un hecho jurídico? El derecho. Por eso el segundo vocablo de la temática de hoy nos habla del aspecto jurídico. Esto significa que hay un conjunto de hechos que se dan a nuestro alrededor, pero no la totalidad de esos hechos le interesan al derecho, ¿no? Solo algunos de ellos, o los que tienen determinada trascendencia, digamos, en el mundo de relación del hombre, que el derecho se interesa en ellos y los regula. A ese conjunto de hechos le llamamos hechos jurídicos, ¿no?
Pero vamos por partes para ir compenetrándonos en esta idea, ¿no? Esto acabamos de decir, ¿no? ¿Qué son los hechos? Cualquier suceso, acontecimiento natural, con intervención, conducta del hombre, pueden ser voluntarios, involuntarios, lícitos o ilícitos, ¿no? Pueden ser hechos naturales donde el hombre intervenga también, ¿no? Cuando alguien planta un árbol, obviamente se pone la semilla, se le echa el agua, hay intervención del hombre, pero luego la naturaleza se encarga de hacer crecer esa planta y que esa planta produzca frutos, ¿no? Entonces ahí hay una mezcla, ¿no? Pero hay hechos naturales puros, donde el hombre no interviene absolutamente para nada, ¿no? Como un terremoto, un maremoto, una lluvia, etcétera, ¿no? Entonces, si quisiéramos hablar de hechos en general, podrían ser todo este conjunto de situaciones que se generan en nuestra realidad. A ver, un segundo. Vamos a apagar los micros, por favor. Me dicen si la voz está bien o tenemos algún problema, por favor. A ver, veamos. Aquí tenemos una pequeña clasificación de hechos. Fíjense, seguimos con la conducta humana y también con los hechos de la naturaleza, ¿no? Hay hechos que son absolutamente ajenos a la voluntad del sujeto, no participa el sujeto, no interviene, ¿no? Y se pone, por ejemplo, un hecho natural que se da normalmente en las alturas de nuestro país, ¿no? El acto del nacimiento, el acto de la muerte, la edad, ¿no es cierto? Son hechos naturales. Todos esos hechos naturales, como el nacimiento, la muerte, la edad, son hechos que se producen por la naturaleza, pero tienen de alguna manera consecuencias jurídicas, ¿no es cierto? Y luego tenemos acá los hechos humanos que presentan ya la actividad del hombre, ¿no? En la actividad del hombre puede existir una actividad en la que el hombre puede actuar de manera voluntaria o puede actuar de manera involuntaria, ¿no es cierto? Celebrar un contrato implica una necesaria declaración de voluntad y que esa voluntad no tenga ningún tipo de vicio, ¿verdad? Pero también hay actos humanos involuntarios, como por ejemplo conducir un vehículo y atropellar a alguien, o manipular un arma y matar a alguien, ¿no? Manipular un arma y por ejemplo, disparar involuntariamente a alguien que no esperamos que el arma se dispare. Por ahí hay algún acto negligente, pero involuntario, ¿no? O poner una maceta en un balcón y que por un fuerte viento se desprenda, ¿no? Se caiga. Entonces, ahí hay algunos hechos voluntarios o involuntarios que pueden generar consecuencias jurídicas. A estos hechos, obviamente, le llamamos hechos jurídicos. Quisiera que vean esto. A ver. Quisieran que vean esto y analicemos en un minuto el contenido de cada uno de ellos. A ver. Para ver frente a qué hechos jurídicos, de los que hemos mencionado, ¿no? De los hechos naturales, de los hechos basados en conducta humana, voluntarios, involuntarios, ¿sí? Veámoslo por un minuto, a ver cómo vamos. Y démosle una calificación jurídica sobre todo, ¿no? Busquemos más o menos entender qué figura jurídica se encuentra detrás de este conjunto de hechos
En realidad, detrás de estos 4 ejemplos hay hechos jurídicos. Lo que hay que hacer es determinar cuál es el hecho que genera la juridicidad y qué calificación jurídica le da el ordenamiento jurídico nuestro. Lo tenemos. A ver, veamos. Fíjense, el primer caso es interesante. Aquí hay un hecho natural. No hay intervención del hombre. ¿Sí? Pero fíjense que ese hecho natural tiene una consecuencia jurídica. Y cuando el hecho natural tiene una consecuencia jurídica es porque el ordenamiento jurídico lo ha considerado como un supuesto hipotético. ¿Cuál es el supuesto hipotético? Que el hecho de la naturaleza desprende una parte de un terreno y lo pasa a otro, ¿no? Luego tenemos una conducta humana. Una persona construye un objeto, digamos una mesa, una silla, qué sé yo, ¿no? O alguien con bienes ajenos, digamos que yo entro a un almacén y encuentro componentes electrónicos y construyo una computadora. Es exactamente lo mismo en este ejemplo. Es exactamente lo mismo en este ejemplo. Aquí es un artesano que construye, digamos, una mesa, una silla, un mueble, pero con bienes que no son de él, sino que son ajenos. ¿Sí? Luego tenemos a alguien, otra conducta humana, donde alguien, superando los límites de velocidad en una vía, atropella un transeúnte y le genera un daño a la salud, ¿no? Ahí tenemos otra conducta humana. En este caso, habría que determinar cuál es la consecuencia jurídica de esta conducta y si esa conducta es voluntaria o involuntaria. Normalmente estos casos son de naturaleza involuntaria. Y luego tenemos otra conducta humana donde alguien propietario de un inmueble lo transfiere. ¿Sí? Transfiere el derecho de propiedad sobre un inmueble a otro sujeto. Detrás de todos estos ejemplos hay un elemento común, que son los hechos jurídicos. ¿Sí? Lo que nos corresponde ahora es identificar qué tipo de hechos jurídicos se trata y qué calificación jurídica les da el ordenamiento jurídico, ¿no? Si ya revisaron cada uno de ellos, veamos más o menos para ver si hemos acertado en la calificación jurídica que mentalmente le hemos dado a cada uno de ellos. Fíjense la importancia de estudiar los hechos jurídicos para poder entender situaciones comunes que se dan a nuestro alrededor y que califican como hechos jurídicos. En el primer caso, tenemos el típico elemento natural que se genera a partir de la abulsión, que es una forma de adquirir el derecho de propiedad por un hecho natural. Un pedazo de terreno de mi colindante se vino hacia mi terreno y yo incrementé mi área de terreno, él disminuyó su área de terreno. Eso está regulado en el 940. Luego, si alguien construye un bien, si alguien genera un bien con bienes o materia prima de otro sujeto, a eso le llamamos especificación, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, soy una empresa y contrato a alguien para que me haga un software, ¿no? Un aplicativo, y yo le doy todos los materiales para que lo haga, y usa solamente el intelecto, la pregunta es, ¿la mesa, la silla, el software o el aplicativo de propiedad de quién es? ¿Del propietario de los insumos o de aquel que fabricó el bien? ¿De quién es ese bien? La respuesta está en ese artículo, ¿cierto? Es decir, ese hecho jurídico, conducta humana, voluntaria, con el propósito de construir algo o de generar un bien, ¿sí? Pero no con insumos propios, sino con insumos de una persona que es ajena a nosotros, es decir, con bienes de propiedad de terceros,
generamos un bien, la pregunta es el producto, no los insumos, porque se sabe quién son los insumos, el producto de aquel que generó la silla, el mueble, la mesa, o la computadora, el software, o el aplicativo de quién son. ¿El que los produjo o del dueño de los insumos? Ahí hay una pregunta que está contestada en este artículo, ¿no? Y el otro es un supuesto de responsabilidad civil, un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, un hecho jurídico cotidiano, ¿no? Un hecho jurídico que se produce todos los días en nuestro medio, ¿no? Esa conducta humana que produjo el daño a una persona se denomina supuesto de responsabilidad civil extracontractual. Supuesto de responsabilidad quiliana, donde aquel que produce un daño está obligado a indemnizarlo, a repararlo, a resarcirlo, para decirlo con mayor precisión. Y obviamente detrás de eso hay un acto ilícito, pero un acto ilícito desde el punto de vista civil. Esto puede terminar en el ámbito penal. No nos interesa por el momento explicar el tema penal. Nos interesa explicar el ilícito desde la óptica civil, ¿cierto? Toda conducta que contravenga el ordenamiento jurídico es un acto ilícito, ¿cierto? Actuar con dolo, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico, hacer un acto abusivo del derecho es un acto ilícito, incumplir un contrato es un acto ilícito, etc. Generarle un daño a un tercero es un acto ilícito. Pero la óptica del acto ilícito, en este caso, es una óptica civil, no es una óptica penal, ¿cierto? Porque este hecho jurídico puede tener una consecuencia jurídica penal, que no la vamos a tocar, ¿cierto? Y el último, en realidad es una transferencia, es un contrato de compra-venta, es un negocio jurídico, es un contrato. El contrato es la manifestación externa de un negocio jurídico, una de las más importantes del negocio jurídico, porque si ustedes estudian el negocio jurídico van a encontrar que hay otras clasificaciones además del negocio que forman parte de ella, ¿no? Acto jurídico voluntario ilícito, ¿no es cierto? Porque no hay compraventa si es que el acto no es ilícito. Por ahí tenemos en el 219 una causal de nulidad que es la de fin ilícito, ¿cierto? En consecuencia, cualquier actividad de esa naturaleza, ese acto o comportamiento humano ilícito con declaración de voluntad, con el propósito de transferir el derecho de propiedad hacia un tercero, es también un hecho jurídico. ¿Y cómo lo clasifica, cómo lo califica jurídicamente en nuestro ordenamiento? Como una compra-venta. ¿Estamos? Entonces, fíjense, detrás de ese cuadrito que hemos visto, el elemento común es esto, los hechos jurídicos, ¿no? Y aquí hay una pequeña definición de hechos jurídicos. Todos aquellos hechos o acontecimientos naturales o humanos, voluntarios, involuntarios, lícitos, ilícitos, con conocimiento, sin conocimiento, con declaración o sin declaración de voluntad, que generan consecuencias jurídicas, ¿cierto? ¿Quién es o cuál es el elemento en el que se puede determinar la existencia de consecuencias jurídicas? Es la ley. ¿Sí? Para que la ley determine una o varias o un conjunto de consecuencias jurídicas, el hecho jurídico debe aparecer como un supuesto hipotético en el contenido de la disposición normativa. ¿Sí? Si el hecho jurídico no tiene calificación en el ordenamiento, es probable que nos encontremos ante una situación novedosa, donde hay un vacío normativo. Hay un hecho jurídico que se está dando todos los días, pero que no tiene una calificación jurídica concreta. Por ejemplo, me explico, ¿no? Todos los días en nuestra realidad, aunque cerremos los ojos, o metamos la cabeza en el hoyo, como en la luz, o tapemos el sol con un dedo, todos los días en el mundo, y nuestro sistema jurídico se dan los dientes de alquiler, y no es ninguna novedad para nosotros. Sin embargo, ese hecho jurídico que se da y que
el día de hoy estaría calificado como hecho ilícito, no tiene una regulación concreta en el sistema jurídico. ¿No? Tenemos reproducción asistida en la Ley General de Salud, hay algunos artículos que permiten una situación de esta naturaleza, pero el vientre de alquiler o la una situación jurídica de esta naturaleza no está permitida en nuestro ordenamiento y no tiene una regulación concreta. Entonces, si esto se produce, las consecuencias no están agenciadas por el ordenamiento jurídico. Alguien dirá, oye, pero si ya hizo un servicio, la otra parte tiene que pagarle por ese servicio. Pero si la persona que proporcionó el óvulo es la que llevó la gestación, la mamá tendría que ser ella, no la que pagó por la gestación. O si los óvulos o el material genético no es ni del papá ni de la mamá que están pidiendo a esta persona el vientre de alquiler, sino que son terceros, habrá que ver quiénes se configuran como padres. O si es posible que la persona que lo tuvo durante 9 meses y le dio nacimiento a través del parto tenga la posibilidad de un régimen de visitas para poderlo ver. O si tiene la posibilidad de ejecutar esa prestación no cumplida en un proceso judicial. ¿De dónde sacaríamos una situación de esta naturaleza? Lo que hay es un vacío normativo, porque estos hechos que cotidianamente se dan no tienen hoy en día una consecuencia jurídica, por lo menos asignada, ¿no? A esto me refería. A este segundo párrafo me refería. La previsión normativa, es decir, la norma jurídica, la disposición normativa, considera un hecho jurídico como hipotético, ¿no? Y a ese hecho que tiene relevancia le permite producir efectos jurídicos, ¿no? En la estructura normativa de Kelsen, ¿cierto? A este supuesto de hecho hipotético que configura la estructura de la norma debería ser un hecho jurídico, ¿cierto? Porque es el único hecho que puede tener consecuencias jurídicas. Es el único hecho que la disposición normativa soportaría para tener consecuencias jurídicas, ¿no? Si el hecho jurídico no está respaldado en la estructura de la norma jurídica, es probable que tengamos dudas de qué consecuencias jurídicas pueden asistirle a ese hecho. Y es probable que cuando hay un vacío normativo y llevemos eso a un juez y el juez decida, aún teniendo un vacío normativo, qué consecuencias jurídicas concretas acorde a nuestra Constitución, acorde a los tratados internacionales, acorde a la ley, se le puede dar un caso hipotético de esa naturaleza. Me refiero, por ejemplo, al famoso vientre de alquiler, ¿no? Pero veamos, este cuadrito me gustaría explicar. ¿Sí? Este cuadrito me gustaría explicar. En este cuadrito tenemos, fíjense, una de las clasificaciones que ustedes deberían conocer para manejar de alguna manera la estructura del derecho jurídico y sus alcances, ¿no es cierto? Como ustedes se darán cuenta, el derecho jurídico forma parte de un género amplio dentro del cual hay un conjunto de estructuras, ¿sí? Y es importante estudiar por esto el derecho jurídico, ¿no? Es decir, cualquier tipo de hecho o acontecimiento que se produzca alrededor de nosotros, sea natural o con conducta humana, puede calificar como hecho, pero no todos califican como hecho jurídico. Y será hecho jurídico solo aquel hecho que tiene configuración en la disposición normativa para la producción de efectos jurídicos. Si ese hecho no le puso la lupa al derecho encima y no lo calificó como un hecho jurídico, simplemente será un hecho sin trascendencia para el derecho. Entonces, fíjense que la base fundamental de la estructura, por ejemplo, para estudiar el acto jurídico, el negocio jurídico, está sustentado en el derecho jurídico, ¿no? Por ahí tenemos esta clasificación. En esta clasificación tenemos el primer brazo que es entender el hecho jurídico en sentido estricto. ¿Estamos? El hecho jurídico en sentido estricto es todo hecho natural,
¿sí? Sin intervención del hombre, o alguna conducta del hombre con prescindencia de su voluntad. Me explico. Un hecho jurídico en sentido estricto que acabamos de ver en un cuadro anterior, vimos una granizada sobre una cosecha, se malogró la cosecha, ¿no? Vemos un maremoto que sería una ciudad, no interviene el hombre. ¿Sí? Esos son hechos jurídicos en sentido estricto. En primer plano están los hechos naturales. Un terremoto que destruye un edificio, ¿no es cierto? Un embalse de un río que inunda un conjunto de viviendas, ¿no? Son hechos puramente naturales, pero también hay, en sentido estricto, hechos generados por el hombre, pero que la ley no les contempla o no considera o prescinde de la voluntad que hubiera tenido el hombre para realizar ese hecho, ¿no? Por ejemplo, en este caso se pone el hallazgo de los tesoros. Fíjense que el hallazgo de los tesoros en tu terreno o en el terreno ajeno tiene ciertas consecuencias jurídicas. En consecuencia, ahí no interesa si la persona exteriorizó una voluntad concreta y determinada. La idea es que esta persona haya desarrollado una conducta y que espontáneamente se haya encontrado con un tesoro. O lo que sucede cuando nos encontramos un celular en la calle o nos encontramos una cartera, una billetera en la calle, ¿sí? Todos esos hechos que estamos mencionando tienen una relación concreta en nuestro ordenamiento, tanto el hallazgo de tesoros como el hallazgo de bienes extraviados. Y hay normas decimonónicas bastante arcaicas sobre esto que no funciona, ¿no? Por ejemplo, si alguien se encuentra un celular, si ustedes revisan el Código Civil van a encontrar normas arcaicas que dicen que hay que reportarlo a la municipalidad lo hace una publicación, determina de quién es, y en base a esa publicación se hace la devolución, todo un tema, ¿no? La vez pasada veía un reportaje del Metropolitano y los objetos perdidos en el Metropolitano. Esto ocurre en todo el mundo, ¿no? O los restaurantes tienen un reglamento también para objetos perdidos, ¿no? Si alguien dejó su chompa, su casaca, o algún bien, una gorra, no sé, se olvidó de algo en el restaurante tiene la obligación de guardarlos y tenerlos por un espacio de tiempo. Y luego, si no viene la persona, el restaurante, según su reglamento, puede donarlos o puede entregarlos a la persona que ellos consideren. Pueden ser sus trabajadores o pueden ser terceros, ¿no? En fin, entonces a eso se refiere el hecho jurídico en sentido estricto. Aquellos actos naturales o conducta humana, pero con prescindencia de la voluntad. Y esa otra segunda llave que ustedes ven en pantalla también es importante explicar, porque el acto jurídico se puede entender también en sentido estricto y como autonomía privada. Veamos el acto jurídico en sentido estricto, que forma parte de esa gran llave que es el hecho jurídico. El acto jurídico en sentido estricto tiene una nota resaltante. En este caso, el sujeto actúa con voluntad y queriendo el acto que está realizando. Pero las consecuencias jurídicas las asigna el ordenamiento. ¿Estamos? Repito. En el acto jurídico en sentido estricto, el sujeto quiere el acto, realiza determinada actividad buscando el propósito que quiere lograr. Pero él no impone las consecuencias jurídicas de ese acto. Las consecuencias jurídicas de ese acto las impone la ley. ¿Sí? El sujeto no maneja las consecuencias jurídicas. El sujeto no manipula las consecuencias jurídicas. El ordenamiento no le da la posibilidad de establecer qué consecuencias jurídicas le va a dar ese acto.
porque la ley ya ha establecido cuáles serían esas consecuencias jurídicas. Y a esas consecuencias jurídicas, una vez realizado ese acto, hay que someterse. ¿Estamos? Por ejemplo, en el acto jurídico en sentido estricto se pone un caso muy relevante e importante que son los responsables, ¿cierto? El incumplimiento de ese compromiso matrimonial, cuando es imputable a uno de los sujetos que se comprometió, genera un supuesto de responsabilidad civil. ¿Estamos? ¿Sí? Genera una indemnización. La ley tasa esto como consecuencia jurídica. Yo puedo entablar una relación con una persona de enamoramiento primero, luego se pide la mano, luego hay compromiso ya de matrimonio, se fija fecha de matrimonio y me caso. ¿Estamos? Yo puedo pactar con esa persona que no hay ninguna responsabilidad si un minuto antes de la boda yo decido no casarme. No, eso no lo puedo pactar, eso no forma parte de la autorreglamentación de intereses de las partes, de la estructura de ese pacto, no integra la estructura del pacto esa consecuencia. Esa consecuencia la pone la ley. ¿Sí? Esa consecuencia la pone la ley. Fíjense, el requerimiento de pago de una deuda es un acto jurídico en sentido estricto. ¿Sí? Yo tengo a Pedro que me debe 100 soles y le mando una carta notarial, le mando un WhatsApp, le mando un correo, o a viva voz le digo, y págame porque ya se venció el plazo que tenías para pagar, no me has pagado. ¿Qué consecuencias jurídicas le asigna la ley a este acto? A eso le llamamos, fíjense, a eso le llamamos intimación. Esa intimación puede servir para varias cosas, pero esas consecuencias a las que me estoy refiriendo no forman parte de ese hecho jurídico, perdón, de ese acto jurídico en sentido estricto, ¿sí? Sino que son asignadas concretamente por la ley. Y en este caso la ley señala con precisión que este acto le llamamos, por un lado, a este hecho le podríamos llamar, a este acto jurídico en sentido estricto le podríamos llamar intimación in mora, ¿cierto? La intimación in mora tiene determinadas consecuencias jurídicas como la interrupción de la prescripción, una de ellas, ¿cierto? La Constitución in mora, porque desde ahí, si está el pacto en un sentido concreto, puede haber intereses moratorios, o intereses compensatorios, o intereses legales, ¿no? Hay obligaciones que a veces necesitan intimarse en mora para poder ejercer algún derecho respecto del cobro de esa obligación. Y hay otras que son automáticas, dependiendo a veces de lo que dice el pacto o la ley, ¿no? La posesión es otro acto jurídico en sentido estricto, ¿sí? Cuando alguien toma posesión de un bien, la ley le asigna su condición de poseedor. Puede ser poseedor inmediato, poseedor inmediato, ¿sí? Puede ser un poseedor legítimo, ilegítimo, de buena fe, de mala fe, puede ser un poseedor precario. Por eso es que cuando se demanda a un poseedor, hay que buscar en el Código Civil qué calificación jurídica podría recibir este poseedor. Podría ser un poseedor ilegítimo de buena fe, o puede ser un poseedor precario, etc. Todas las clasificaciones de posesión están en el sistema jurídico. Y, por ejemplo, si yo ingreso y tomo posesión de un bien que está vacío, o ingreso y mato al poseedor, lo entierro en el jardín y me mantengo en posesión por 10 años, la consecuencia jurídica del ejercicio de esa posesión con el animus domini me va a convertir en propietario. Pero ¿dónde está eso? ¿Dónde aparece eso como consecuencia jurídica? Eso aparece como consecuencia jurídica en la ley.
¿sí? Lo que hay que hacer es realizar el acto, querer el acto, manifestar una conducta determinada para la realización del acto, pero las consecuencias jurídicas las establece el ordenamiento jurídico. Y por último, el acto jurídico como autonomía privada. Aquí ingresa, por ejemplo, la categoría del negocio jurídico. Aquí ingresa también la categoría del testamento. Aquí también ingresa la categoría de matrimonio. ¿Sí? Tres distintos elementos que podrían configurarse como acto de autonomía privada. Pero el más importante es el negocio jurídico, cuya manifestación habíamos dicho, cuya manifestación principal es el contrato. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de acto de autonomía privada, el sujeto quiere el acto, pero también quiere los efectos. A diferencia del acto jurídico en sentido estricto, que se quiere el acto, pero los efectos los pone la ley. Acá el sujeto quiere el acto, pero también establece los efectos. Y por supuesto, esos efectos que las partes quieren deben estar debidamente permitidos por la ley, porque no se pueden establecer en un contrato efectos jurídicos que la ley repudia, que la ley no permite, ¿cierto? Porque uno de los límites de la autonomía privada es la ley, ¿sí? Las normas de orden público, las normas imperativas, el orden público y las buenas costumbres. Esos cuatro son los elementos que limitan la autonomía privada. Entonces, en esta última categoría, hablamos de un acto de autonomía privada, donde las partes regulan sus intereses, hacen una reglamentación de sus intereses que, en términos concretos, en un contrato son las cláusulas, ¿cierto? Cuando yo dirijo mi voluntad para celebrar un contrato con otra parte, elegimos, por ejemplo, con quién contratar, elegimos cuál es la forma que voy a asumir para contratar, puede ser un comodato, un arrendamiento, una compraventa, una donación, la que más me ayude a permitir esa consecuencia que quiero con la celebración del contrato. Yo puedo establecer la configuración interna de ese contrato, ¿sí? Es decir, libremente podemos establecer los pactos que sean necesarios. Puedo establecer una retroventa, puedo establecer una cláusula penal, puedo establecer supuestos digamos, que se restringe la adquisición del derecho de propiedad, ¿no? Por ejemplo, no vas a ser propietario hasta que no pagues el último centavo, eso es reserva de propiedad. Yo puedo decir en el contrato que la vigencia de este contrato se va a producir, la validez y eficacia del contrato se va a producir solo cuando se inscriba en el registro público. Eso no puedo hacer en un acto jurídico en sentido estricto porque ahí los efectos jurídicos los pone la norma. Acá el sujeto o los sujetos, en este caso del contrato, pueden establecer cuáles son los efectos jurídicos que yo quiero con esta contratación. ¿Sí? Esta diapositiva la voy a enviar porque el desarrollo de cada una de estas estructuras está acá, ¿sí? Para que ustedes las tengan. Aquí en este cuadrito están las tres, ¿no es cierto? Las tenemos las más importantes, ¿no? Acto de autonomía privada, acto jurídico en sentido estricto, derecho jurídico en sentido estricto. Esto es lo que hemos dicho en líneas generales, ¿sí? Pero si tienen algún interés adicional, voy a compartir la diapositiva con los organizadores para que las tengan. A ver si me indican si tenemos eco todavía. Henry, por favor, para continuar. Hola, doctor Martín. Buenas noches. ¿Me escucha? Mi cámara está mal y también mi audio está un poquito mal. ¿Me escucha? Siempre hay un eco, se escucha, pero bueno, por aquí una de las ponentes me sugirió que estaba un poquito bajo el audio. Yo lo escucho no bajo, sino con eco.
eco de rockero, pero bueno, nada más, eso es todo. Pero se escucha bien, ¿no? En líneas generales, gracias. Ya. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver ahora el segundo tema. Nuestro segundo tema son las situaciones jurídicas subjetivas. Vamos igual a hacer lo mismo que hicimos con el tópico anterior. Vamos a analizar palabra por palabra respecto de este tópico. A ver, qué sucede, ¿ya? Para poderlo entender de manera más adecuada. A ver, primero se habla de situaciones, ¿no? Luego del elemento jurídico y luego se habla de los sujetos, ¿cierto? Las situaciones o posiciones, también le llaman posiciones, no oposición, posiciones, son las situaciones en las que algún sujeto de derecho se encuentra. ¿Sí? El vocablo jurídico se refiere al ordenamiento jurídico, a la norma, a la disposición normativa. Y el elemento subjetivo, como siempre, se refiere a los sujetos. Cuando en alguna exposición, charla o clase ustedes escuchen el elemento subjetivo de alguna institución, por ejemplo, el elemento subjetivo de un contrato son las partes. El elemento subjetivo de un proceso son también las partes, ¿no? El elemento subjetivo de una relación jurídica son también aquellos que integran la relación jurídica. Una relación jurídica paterno-filial la integra el papá y una relación jurídica matrimonial la integra el cónyuge y la cónyuge, ¿no? O los cónyuges. ¿Sí? Una relación jurídica procesal la integra el juez y las partes, por ejemplo, ¿no? Y para otros solo la integran las partes, en fin, ¿no? En un contrato, el vendedor y el comprador, el arrendador y el arrendatario. Entonces, primero son posiciones en las que se encuentran los sujetos a partir de la existencia de una norma jurídica. La posición que tenga un sujeto a partir de una norma jurídica es lo que conocemos como situaciones jurídicas subjetivas. Otra vez volvemos a nuestro tópico normativo. El sujeto, para configurar una situación jurídica subjetiva, debe estar en una posición reconocida por el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Y cuando el sujeto se encuentra en una posición reconocida por el ordenamiento jurídico, esa posición que le reconoce el ordenamiento jurídico le genera alguna consecuencia jurídica. ¿Sí? De tal manera que todos nosotros, en distintas circunstancias, nos vamos a encontrar en situaciones que el ordenamiento jurídico determina y a partir de la cual nosotros vamos a saber qué consecuencias jurídicas tenemos si nos encontramos en determinadas situaciones. Por eso es importante estudiar este tópico inicial, ¿cierto? Para los temas que vienen en las clases posteriores, ustedes se van a dar cuenta de la utilidad que tiene utilizar estas instituciones para que más o menos se ubiquen y me puedan entender cuando yo tenga desarrolladas, ¿verdad? Entonces, si descomponemos vocablo por vocablo, vamos a tener que situaciones jurídicas subjetivas o las situaciones jurídicas subjetivas se refieren a la posición que se encuentra un sujeto en la norma jurídica. ¿Sí? Y a partir de la posición que le dé o a la situación en la que se encuentre de conformidad con la norma jurídica,
van a agenciarse, van a determinarse, van a establecerse determinadas consecuencias jurídicas. ¿Estamos? Entonces, más o menos este es el preámbulo para ingresar a hacer un análisis de las diferentes clases de situaciones jurídicas que podemos encontrar en nuestro sistema, ¿no? Como por ejemplo, el deber para diferenciarlo de la obligación, el poder para diferenciarlo de la facultad, la carga, la sujeción, la responsabilidad, entre otros, ¿no? Hace un rato vimos a un accidente de tránsito, ¿no? Juan se desplazaba por una pista y atropelló a Pedro. ¿En qué situación jurídica se encuentra Juan que atropelló a Pedro? ¿Y en qué situación jurídica se encuentra Pedro que fue atropellado por Juan? ¿Sí? Obviamente la situación jurídica en la que se encuentra Juan al haber atropellado a Pedro es una situación jurídica de responsabilidad. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica de asumir la condición de responsable de un accidente de tránsito que está obligado a resarcir el daño que se ha producido? Y la situación en la que se encuentra Pedro al haber sido atropellado se encuentra en una situación jurídica de ventaja, porque él puede exigirle, puede obligarlo, ahí estamos frente a una situación de poder para poder exigirle a Juan que resarza todos los daños que se hubieran producido. Ahí nos encontramos fundamentalmente en una situación jurídica que se desarrolla en nuestro ordenamiento jurídico a partir de 1969 y siguientes, ¿cierto? Pero veamos ojalá que el tiempo alcance, pero si no, vamos a tratar de correr, ¿ya? Fíjense, aquí tenemos una aproximación a partir de lo que hemos dicho. Situaciones o posiciones, la posición que tiene un sujeto. El derecho pone o coloca a un sujeto en determinada posición. Las reglas del derecho se refieren al ordenamiento jurídico, a la ley, al código civil o a alguna regla en particular. Es la norma jurídica la que señala la situación en la que se encuentran determinados sujetos, ¿no? Y que esa situación lo involucra dentro de un supuesto derecho. ¿Cierto? Ya hemos hablado del supuesto derecho hipotético, que está previsto en la norma, pero que cuando se desarrolla en la realidad y lo comparamos con el ordenamiento jurídico, hacemos ese trabajo que conocemos como subsunción, ¿cierto? Derecho concreto a la realidad, al hecho hipotético de la disposición normativa. Si la disposición normativa, por ejemplo, dice, miren, fíjense la situación jurídica que se da en este caso, si la disposición normativa dice, aquel que ocupa un bien sin tener título para poseer, es precario. ¿En qué situación jurídica se encuentra el sujeto? A ver, veamos, Juan ocupa un bien sin tener título para poseer porque el que tenía se le venció, digamos que tenía un contrato de compraventa y fue resuelto judicialmente. Tenía un contrato de compraventa y fue anulado. Tenía un contrato de alquiler y se venció, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la posición del sujeto que ocupa el bien? Una posición que el derecho califica como precario, por ejemplo, ¿no? La situación en la que se encuentra el sujeto a partir del 911 del Código Civil es la situación de precario. Y la situación de precario tiene consecuencias jurídicas. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? La restitución del bien a su propietario o a aquel que tenga derecho de restitución, según el cuarto pleno casatorio, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ahí hay dos sujetos en esa relación. El propietario del bien, si fuera ese caso, y el ocupante del bien. ¿En qué situación jurídica se encuentra el ocupante obligado a restituir el bien? ¿Sí? Es una obligación. ¿Sí? El propietario del bien tiene el poder de exigir la restitución del bien. 920 del Código Civil. ¿No? No estamos en la reivindicación, estamos en algo que se parece a la restitución vía desalojo por ocupante precario, ¿no?
Y también es una facultad que tiene, porque fíjense, si yo veo que alguien ocupa indebidamente el inmueble y dejo que pase el tiempo y que pase el tiempo, estoy ante una situación jurídica de facultad. Yo puedo decidir si pido la desocupación o no la pido. Esa es una facultad, ¿no? Yo decido si lo hago o no lo hago. Es mi autonomía privada la que decide, nadie me va a ayudar a decidir. A eso le llamamos situación jurídica de ventaja, que se llama facultad, ¿no? Y además, si el sujeto que ocupa está obligado a restituir la posesión, el sujeto que es propietario del bien está en la facultad de solicitar la restitución. Tiene el poder de exigirlo porque tiene la condición de propiedad. O está en una situación en la que el ordenamiento jurídico le permite restituir, según lo que señala el cuarto pleno casatorio en relación a la legitimidad para lograr en los procesos de desarrollo parental. Por aquí tenemos una definición, ¿no? Sartre nos dice, posición o situación en la que se encuentra el sujeto, fíjense. Situación, primer elemento, en la que se encuentra el sujeto, el elemento subjetivo, por efecto de la aplicación de una o más reglas de derecho. Ahí tenemos el elemento jurídico, ¿sí? ¿Quién define en qué situación se encuentra un sujeto para determinar que está en una situación jurídica subjetiva? El derecho. La llave maestra en este caso está configurada por el elemento jurídico, porque es probable que el sujeto esté en una situación, pero que el ordenamiento no tenga ninguna injerencia, ¿no? Esa situación en la que se encuentra el sujeto no tenga una calificación jurídica que no esté establecida como un supuesto hipotético en una disposición normativa. ¿Y eso qué significa? Que es una situación subjetiva, cualquiera que sea, pero no una jurídica. ¿Sí? Para estar en una situación jurídica subjetiva necesitamos que la regla del derecho o la aplicación de una regla de derecho haya configurado al sujeto dentro de esa situación para darle una consecuencia jurídica. Por eso decimos en el segundo párrafo, ¿no? Se denomina situación jurídica porque la situación deriva de una regla de derecho. ¿Sí? Hay que juntar ahí las dos palabras, ¿no? Situación jurídica es la situación regular en el ordenamiento. ¿Pero de quién? La situación de quién. De una cosa, de algo en particular, en este caso de un sujeto, ¿sí? La situación jurídica debe ser subjetiva porque se refiere a sujetos. Y aquí hablamos de los sujetos de derecho en general, no solo estamos hablando de la persona natural, de la persona jurídica. Vamos a hablar del concebido, de las personas jurídicas irregulares, etc., ¿no? O cualquier otro sujeto de derecho que esté contemplado en nuestro ordenamiento. Y este es fíjense, este es el plano general en el que encontramos a las situaciones jurídicas. Por un lado, a las de ventaja, ¿cierto? Estar en una situación jurídica subjetiva de ventaja, ¿no? Nos da cierta atribución dentro del ordenamiento jurídico, a diferencia de cuando estamos en una situación jurídica de desventaja. Pusimos el caso del accidente de tránsito, ¿verdad? El accidente de tránsito genera una situación jurídica de responsabilidad, está abajo al final. Está abajo al final. Y es de desventaja porque la responsabilidad recae en el sujeto que generó el daño, ¿verdad? Pero si nos pudiéramos ir a la situación jurídica de ventaja, lo podríamos encontrar, ¿no es cierto?, como la facultad de exigir la indemnización. Yo puedo exigirla como no puedo exigirla. Alguien me atropelló en un vehículo y digo, a ver, ¿qué le hago? A ver, o alguien me chocó el vehículo, ¿no? Eso pasa todos los días.
Uno va con su carro y cruza un triciclero que va llevando la basura y te choca el carro y te lo abolle. ¿Qué prefieres hacer tú? ¿Demandarle al triciclero que probablemente no tenga el poder ni formas de asumir la obligación, o llamar al seguro y que el seguro te coberture con el pago que tienes que hacer por tu coaseguro, ¿no? Por lo que dice en tu contrato, y solucionas tu problema? ¿Sí? Entonces, puedo estar en una situación de ventaja, que puede ser una facultad, ¿sí? O también puedo estar en una situación de poder para poder exigir, ya tengo por lo menos la expectativa, que puede ser una situación jurídica de ventaja, de que voy a lograr que alguien me resarza, que alguien me pueda resarcir el daño producido, material, por cierto, en este caso. Entonces, fíjense que en una situación jurídica en concreto, podemos encontrar con este ejemplo que yo puedo estar como víctima del caso, puedo exigir el resarcimiento y estaría en una situación jurídica de ventaja, pero aquel que produjo un daño estaría en una situación jurídica de desventaja, porque es el que se debe hacer responsable. Igual debería ocurrir en el incumplimiento de un contrato. En el incumplimiento de un contrato genera responsabilidad civil, en este caso contractual, ¿cierto? El incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato generan responsabilidades civil contractual, y en consecuencia tengo la posibilidad de, como acreedor, exigir el resarcimiento al deudor por algún incumplimiento tardío, defectuoso o un incumplimiento total. O sea, puede ser de cualquier forma en este caso, ¿no? Entonces, no vamos a tener tiempo para ver todas. Me gustaría, por ejemplo, veamos la del deber. ¿Cómo se expresa una situación jurídica de deber? No confundamos deber con obligación, ¿ah? Porque las situaciones jurídicas de deber tienen fundamentalmente naturaleza extrapatrimonial, y las obligaciones son un elemento esencial de la relación jurídica obligacional que nos faculta exigir en sede judicial el cumplimiento de una prestación. Repito, no confundamos la situación jurídica de deber con la situación jurídica de obligación. ¿Sí? Veamos cómo más o menos se desarrollan las situaciones jurídicas de deber en la legislación. Cuando en la legislación ustedes encuentran estos vocablos, en sentido positivo o en sentido negativo, estamos frente a una situación jurídica de deber. Cuando la norma dice por ahí que aquel sujeto debe, ¿no? O aquel sujeto no debe hacer o no puede o está prohibido, lo que hace la disposición normativa es poner a un sujeto en una situación jurídica en que la agencia alguna conducta negativa o positiva, pero que debe cumplirla frente a alguien, ¿no? Si la norma me dice que yo debo asumir el deber de fidelidad cuando me caso, si la norma dice que yo debo asumir la asistencia alimentaria en caso de que tenga hijos, ¿sí? O cuando yo debo asumir el compromiso de cohabitar con mi pareja en caso sea casado, ¿no es cierto? Todos esos elementos cuadran con la situación jurídica de deber, pero se refieren a temas que no tienen nada que ver con la obligación. Por aquí tenemos un elemento negativo del deber, ¿no es cierto? Que está regulado en nuestro código. Se refiere a los actos de disposición de nuestro propio cuerpo. Esto también está en la Ley General de Salud, por si acaso, ¿no? ¿Cuándo no podemos hacer uso? Es decir, ¿cuándo tenemos el deber de abstenernos de no realizarlo?
Es decir, ¿qué podemos regalar de nuestro cuerpo? ¿Qué podemos donar de nuestro cuerpo? Que no podemos hacer ningún tipo de negocio jurídico sobre nuestro cuerpo. ¿Qué podemos donar? ¿Qué podemos, con fines altruistas, proporcionarle a otra persona para que pueda sobrevivir o mantener una calidad de vida determinada? ¿No es cierto? Podemos donar un riñón, una parte del hígado, no sé. Pero podemos donar sangre, donar cabello, donar piel, qué sé yo, no sé. Pero si hay una prohibición, es decir, tenemos un deber negativo, es decir, que tenemos una prohibición concreta de no realizar el acto cuando se trata de disposición de nuestro cuerpo que ponga, digamos, en peligro nuestra vida. No podemos donar nuestro corazón, ¿cierto? No podemos donar nuestro cerebro. Si hay alguna situación de esa naturaleza que afecta a nuestra integridad física, obviamente el ordenamiento jurídico lo establece como una prohibición, ¿no? Porque aquí tenemos una definición. En el segundo párrafo ustedes van a encontrar una definición que la diferencia de la obligación. El deber es la situación relacionada por la no patrimonialidad de la prestación. Es decir, si tenemos que asumir alguna conducta porque el derecho nos ha puesto en una situación jurídica determinada, esa conducta debería ser necesariamente no patrimonial. Por ejemplo, eso es lo que hablamos, ¿no? Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. Y los hijos están obligados a obedecer, respetar y honrar a sus padres. Nada que ver con una relación jurídica patrimonial, como es la que se deriva de un contrato, una obligación, ¿no es cierto? Estos deberes son situaciones jurídicas que el ordenamiento jurídico pone a un sujeto en relación a otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, el deber de cohabitación, ¿no es cierto? El deber de asistencia, el deber de respeto, etcétera, ¿no? Si queremos ver por acá, para no dejarnos con la duda, acá está. La obligación como situación jurídica es distinta porque tiene naturaleza patrimonial, ¿cierto? Y dice, la obligación es la situación pasiva, ¿no es cierto? ¿Por qué es pasiva? Si alguien me vende un inmueble, yo le pago un inicial y tengo que pagar 50 cuotas, me encontraré en una situación de obligación. Es una situación jurídica subjetiva de desventaja, porque me he convertido en el deudor, ¿sí? En cambio, el acreedor se encuentra en una situación jurídica de ventaja, porque me puede exigir el pago de esas cuotas o me puede exigir ante el cumplimiento de la resolución del contrato, ¿no? Dice, la obligación es la situación pasiva que consiste en un vínculo impuesto a la acción del titular en el interés de quien tenga el derecho subjetivo referido directa y exclusivamente al través de aquí. Y aquí el mismo autor que definía el deber, ahora define la obligación. Y sí encuentra el elemento patrimonial. Por aquí lo dice, ¿no? Esta se caracteriza por poder realizar determinada prestación patrimonial para satisfacer un interés, aunque no sea patrimonio del deudor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se busca en la obligación? Realizar una conducta positiva, en este caso para el cumplimiento de una prestación. También hay obligaciones que tienen carácter negativo, como las obligaciones de no hacer, ¿verdad? Si yo adquiero un inmueble y me comprometo a poner una panadería y el compromiso es eso, la obligación de no hacer consistiría en no poner un negocio que no sea la panadería, ¿sí? Si alguien me alquila un inmueble al costado de un restaurante y me dice, pon cualquier negocio menos un restaurante porque el señor
no quiere competencia y esa es la obligación que yo tengo con él, una obligación de no hacer, de alquilar el inmueble del costado para el mismo giro, yo te lo voy a alquilar siempre que no pongas el mismo giro de negocio. Es decir, que no pongas un restaurante, un chifa al costado del otro chifa, ¿no? ¿Sí? Esas son obligaciones negativas que se catalogan como obligaciones de no hacer, ¿cierto? En este caso, en la obligación, a diferencia del deber, hay un cumplimiento de una prestación, pero de naturaleza patrimonial. Pagar la renta, pagar el saldo del precio, entregar un bien, qué sé yo, ¿cierto? Cualquiera de esas situaciones son las que podrían calzar como obligación, ¿cierto? Entonces, nos hemos adelantado para que puedan diferenciar las situaciones jurídicas en las que se encuentra un sujeto cuando está frente a un deber que cuando está frente a una obligación. Las de obligación nacen de una relación jurídica obligacional, que es la que es el producto final cuando se celebra un contrato, ¿cierto? Porque el contrato, ustedes saben, es fuente de las obligaciones. No es la única fuente de las obligaciones, pero es una de las que genera obligaciones, ¿no? Si el contrato es fuente de las obligaciones, cuando el contrato se celebra, lo que quedan son las obligaciones traducidas en prestaciones que cumplir, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del contrato y de lo que se haya. Pueden ser positivas o pueden ser negativas, como sabemos. La prestación patrimonial sirve para satisfacer un interés, ¿sí? Para satisfacer el interés que yo tenga en el contrato, ¿no? Y no siempre la satisfacción de ese interés tiene que ver con un bien, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros concurrimos, y ahí viene la naturaleza, la patrimonialidad, si se refiere a los de lo que estamos hablando. Si yo vendo un inmueble, voy a recibir el inmueble y el otro va a recibir el precio. Si yo alquilo un inmueble, voy a recibir la renta y el otro la renta. Si yo celebro un mutuo, yo voy a recibir una suma de dinero y la voy a devolver con intereses. Un mutuo oneroso. ¿Estamos? Si yo celebro un usufructo, voy a recibir periódicamente bienes y voy a tener que pagar el valor de esos bienes en el tiempo. Pero cuando voy a un concierto, cuando voy al cine, cuando voy a una exhibición de arte, cuando voy a una exhibición de pintura, cuando voy a un estadio a ver un partido de vóley, de fútbol, de básquet, o voy a ver una pelea de box, la contraprestación no se traduce en la entrega de un bien o en lo que yo voy a recibir materialmente. Simplemente me llega una satisfacción que va a generar, colmar ese interés que tenía en la contratación celebrada, ¿no? Compro mi ticket para ir al concierto de Bocelli, compro mi ticket para ir a ver a Chacalón, compro mi ticket para ir a ver una exposición de pinturas, o una tarde de box o un partido de fútbol. Cuando yo salgo de ese lugar, lo que voy a es recibir una satisfacción a un interés que había cifrado en ese contrato, pero que no tiene nada que ver con la entrega de un bien o alguna cosa en particular. ¿Estamos? Entonces, cuando definamos patrimonialidad en este concepto, no lo veamos siempre como una cosa o como un bien, porque a veces la contraprestación no es necesariamente eso. Por eso es que el cumplimiento de prestaciones no siempre son entrega de bienes o de servicios, sino hay una satisfacción, se podría decir en el espíritu en algunos casos, ¿no? El abogado te puede entregar un informe legal, el arquitecto te puede entregar un plano, igual puede ser un ingeniero, ¿no? O un médico te puede hacer un informe médico, que está focalizado en un documento. Pero cuando vas a un estadio, un concierto, no recibes nada, pero sin embargo, hay una contraprestación que satisface mi interés. Y a todo esto en conjunto lo llamamos patrimonialidad. No nos va a alcanzar el tiempo, pero veamos otro, a ver, en lo que nos queda.
El derecho subjetivo, fíjense, también es una situación jurídica de ventaja. ¿Cuándo decimos que tenemos un derecho subjetivo? Cuando el ordenamiento jurídico nos pone en una situación jurídica determinada, a partir de la cual nos hemos convertido en titulares del derecho subjetivo. Por ejemplo, cuando nos transfiere un inmueble, adquirimos el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es un derecho subjetivo, ¿sí? Cuando adquirimos el derecho de superficie, de uso de habitación, también hemos adquirido un derecho real. ¿Estamos? Cuando celebramos un contrato de mutuo con Juan, yo soy el acreedor y él es el deudor, me he convertido en acreedor. El derecho subjetivo que tengo se llama derecho de crédito, ¿sí? Cuando tengo mayoría de edad, he adquirido la posibilidad de votar, he adquirido un derecho subjetivo, que puede ser limitado. Cualquiera de los derechos tiene límites. Si los derechos constitucionales tienen limitaciones, los derechos subjetivos, cualquiera sea su naturaleza, también lo tiene. Si yo soy hijo de Pedro, y Pedro no me pasa alimentos, yo tengo la posibilidad de exigirle, porque tengo el derecho alimentario, el derecho subjetivo de exigirle alimentos. Y el derecho subjetivo es una situación jurídica de ventaja, porque le da el poder, la facultad de exigirlo frente a terceros, o frente al sujeto que está obligado. ¿No es cierto? Yo puedo, como propietario, exigir que alguien que ocupe el bien me restituya los frutos, que alguien que ocupe el bien me restituya el bien, ¿sí? Tengo la posibilidad de disponer del bien, puedo destruirlo, porque es mi derecho. Siempre que no afecte derechos de terceros o no genere una situación anómala en la sociedad, yo puedo destruir. Compro un bien de 2 pisos, mañana traigo una demoledora y lo demuelo, lo dejo en terreno. ¿Pasa algo? No pasa nada. Probablemente algunos dirán, si pasa algo, porque usted necesita licencia para la demolición, pues estamos frente a un plano formalista, digamos, dentro de un trámite administrativo que podría realizarse, ¿no es cierto? En el Perú, la mayoría de situaciones de demolición son irregulares, obviamente, pero necesitan de autorización, deberían hacerse con autorización, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de derecho subjetivo, nos estamos refiriendo a una situación jurídica en la que el ordenamiento jurídico pone a un sujeto a partir de la cual él puede satisfacer ciertos intereses que le proporciona ese derecho subjetivo, ¿no? Por acá dice Sati, la norma asegura la posibilidad de satisfacer un cierto interés económico o moral, ¿no? El derecho al voto, ¿sí? Me da la posibilidad de ir a votar cada vez que haya elecciones municipales, presidenciales, las que sean. El derecho de crédito me da la posibilidad de exigir, de satisfacer, tener la satisfacción de exigirle al deudor que cumpla con pagarme lo que me debe, ¿no es cierto? Que cumpla con la prestación asumida en el mutuo o en la compraventa a plazos, ¿cierto? Y por eso es que por acá se dice, si ponemos a la propiedad como derecho subjetivo, también puede entenderse como facultad, ¿no es cierto? Facultad porque yo puedo decidir qué hago con el bien. ¿Para qué lo dedico? ¿Para qué lo uso? ¿No? Poder porque te puedo excluir a otros, también puedo exigir la reivindicación, pero también tengo el deber de respetar las colindancias, ¿no? Tengo el deber de no construir más allá de lo permitido por las normas urbanísticas, por las normas municipales. Necesito licencia para construir, licencia para demolición, licencia para cambios, etc. Pero en fin,
Por el día de hoy, creo que nos vamos a quedar acá, salvo que nuestro organizador nos diga alguna situación concreta. Henry, por favor, si estuvieras en el aire. Doctores. Doctora Nadia, por favor. ¿Alguna pregunta, por favor, doctores? Sí, doctores, pueden realizar sus preguntas a través del chat de Zoom o activar sus micrófonos. Bueno, doctor, al parecer no hay preguntas, al parecer quedó todo claro para los estudiantes. Le agradecemos la ponencia del día de hoy y también recordarles a los participantes que nuestra próxima sesión será el día miércoles 21 de abril. Muchas gracias. Bueno, me despido, muchas gracias a todos, gracias a los organizadores también, ¿ah? Doctores, el día jueves, por favor, jueves, pasado El mañana. jueves. Jueves. Sí, el jueves. Sí, Como ya están nos en el temario. veremos. Cuídense. Doctores, gracias. Chao. Vale, buenas noches.